Bueno, alrededor de este punto que recién conversábamos, tanto con Néstor Restivo como con Diego Guelar, el periodista Jorge Lanata hizo una consideración sobre esto. Y en función de eso, en función de la crítica de Jorge Lanata respecto de la posibilidad de que estuviera un embajador extranjero en una reunión de gabinete, esto tuiteó el presidente argentino, el presidente Javier Milei, lo compartimos. Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Me voy a correr un poquito. Jorgito, no mientas. En la reunión el embajador contó la visión oficial de Israel, luego se retiró, dando así comienzo a la reunión formal del comité de crisis. Críticas sí, mentiras no. Decir la verdad requiere se pregunta Javier Milei respecto y toma la postura que recién nos decía Diego Guelar sobre esa confusión. Bueno, bastante bravo el cruce, ¿no? Yo no recibí sobre y recibí la misma impresión que... La misma información. Que Jorge... No, tuve la misma impresión que Jorge Lanata. Por eso entiendo que una vez que se aclaró la información hubo un error, pero no creo que haya sido, obviamente, una cuestión de sobre, y me parece que el exabrupto del presidente no es el correcto. Claro, porque esto es lo que nos preguntamos. Javier Milei, ¿está en contra del periodismo? Porque van varios ataques. Lo que sucedió a continuación fue que luego de este tuit, Jorge Lanata, por supuesto, se enojó muchísimo e incluso dijo que iba a denunciar al presidente por calumnias e injurias. Vamos a escucharlo. Sería bueno que la retista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró, dando así comienzo a la reunión formal del CC, que es CC. Comité de crisis. Comité de crisis. Comité de crisis. Críticas sí, mentiras no. Decir la verdad requiere sobre, se pregunta el presidente. Lo vamos a analizar esto con mi abogada y mi abogado, pero si llegamos a esa conclusión, yo le voy a hacer una demanda al presidente por calumnias e injurias. A ver si así por lo menos se acostumbra a no insultar con libertad. Porque me parece que él no puede decir que uno recibe sobres a menos que tenga la prueba, sea el presidente de las Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Entonces nos encontraremos en tribunales con el presidente y veremos si él lo puede sostener. Bien, luego de estas declaraciones de Jorge Lanata, volvió a tuitear el presidente y vamos a compartirlo también. Es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo. De modo cobarde se refugian en grupos y algunos hasta amenazan con ir a la justicia, pero admitir que mintieron de modo liso y llano, nunca. Aman marcar el error ajeno, pero jamás admiten el propio. Bueno, la consideración del presidente que no retrocede, digamos, en lo que efectivamente dijo con Jorge Lanata. Recién en el programa de Máximo Montenegro se reflexionó de una manera muy interesante, porque es cierto que en las audiencias de Jorge Lanata en general puede haber un acompañamiento a muchas de las políticas y de fondo del gobierno de Javier Milei, pero sin embargo Javier Milei tensa con el intermediario, eventualmente, con esas audiencias que probablemente lo votaron, y ahí hay una pregunta para hacerse sobre por qué hace esto Javier Milei. Si es parte de su manera de ser, Carlos Malatón decía sí. Cuando lo contradicen, Milei explota, no banca que alguien le diga lo contrario, o es una estrategia, alguna manera de seguir escalando en esto que Diego Guelar también mencionaba, sobre una manera de seguir legitimándose. No solamente a Jorge Lanata, hace un tiempo también se refirió Javier Milei a Víctor Hugo Morales y así lo hacía, de esta manera. Mira, voy a dar una frase de un tipo que me parece literalmente despreciable, pero la frase que contó es genial. Ese Víctor Hugo Morales. Sobre un guapo. ¿Cuál es el guapo? El guapo, en realidad es guapo porque perdió más veces que ganó. Bien, Víctor Hugo Morales le decía al presidente de la Nación, a el colega Víctor Hugo, que respondió de esta manera, lo compartimos también.
El tema de ser despreciable es para quien lo sos. Si sos despreciable además por lo que opinás, es una pérdida de tiempo despreciar a alguien por lo que opina. En cambio, despreciar a alguien porque daña a la gente es más grave. Yo desprecio las cosas, no a Milei, las cosas que hace Milei, la locura de Milei, el desastre que significa ese tipo estrafalario, arbitrario, que a veces parece que no tiene piedad por nada, un hombre cruel, que hace daño y lo disfruta. Cuando vos sos despreciable para los jubilados a los que robás, sos despreciable para millones de personas. Cuando sos despreciable para la gente que echás de los trabajos, lo sos para miles y miles de personas. Nosotros podemos ser despreciables, todo lo que se quiera, pero no tenemos capacidad de daño. No podemos molestar a nadie salvo con nuestra opinión, un pensamiento distinto. Y ahí se termina todo. Me cambiás de radio, me cambiás de canal y se terminó el problema. En cambio, con él vos no podés cambiar de esa forma. No. Vos te lo tenés que bancar. Sos jubilado, estás perdiendo. Sos laburante, estás perdiendo. Además de Víctor Hugo y Jorge Lanata, también hubo un capítulo Jorge Fontevecchia. El presidente también fue muy duro con el responsable del grupo Perfil. Vamos a escuchar a Milei y después cómo contestaba Jorge Fontevecchia. Digamos, acá lo que tenés que entender es que también los periodistas juegan. Es decir, y juegan para destruir, claramente. Es decir, hay un montón de periodistas que juegan para destruir. Entonces, digamos, o sea, no tenés que ir a darle nota a esos tipos, porque no les interesa saber qué pensás. No les interesa tener una mejor visión de cómo funciona el mundo. Le interesa ver qué definición te sacan para hacer daño. Eso los termos lo entienden bárbaro. Y los liberales en este sentido son bastante ingenuos. Con todas las cosas que nos hicieron, que dijeron que íbamos a robarnos los datos, cosa que nunca pasó. Y sin embargo, digamos, no sé, hay el diario de Tinturelli usa los datos para mandarte mails, por ejemplo, ¿no? Que no, digamos, o sea, ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y sin embargo la gente de Tinturelli me sigue mandando esto. Tinturelli porque está carmeleado que da miedo, ¿no? Al margen de eso, pero bueno, está camino a la quiebra. Así que qué bueno. Ya quebró una vez, lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos. Bueno, ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra. Bueno, muy dura también la crítica, el agravio, el ataque hacia Jorge Fontevecchia, que como les decía, respondió de esta manera. Fuerte, ¿no? Lo que le podemos decir al presidente es que, mire, presidente, no pudo quebrarnos la dictadura militar, no pudo quebrarnos Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, no pudo quebrarnos poniendo 0 de publicidad oficial Néstor Kirchner, tampoco va a poder usted. Bien, allí estaba Jorge Fontevecchia. Hay varios enfoques, ¿no?, del tema, pero hay uno que particularmente creo que siempre como ejercicio es muy útil y es pensar si en vez de Javier Milei fuera otro protagonista de la política argentina quien tuviera este tipo de definiciones. Ni siquiera les digo Cristina Fernández de Kirchner. Piensen en el propio Alberto Fernández o Sergio Massa o quien fuera de los sectores quizá del peronismo o aliados. Si efectivamente hubiera sido así, las críticas hubieran sido realmente muy, muy tremendas y con razón, porque una cosa es una crítica al ejercicio del periodismo, otra cosa es cuando lo que te molesta del periodismo es su esencia. Es criticar, que eventualmente te puede dar lugar a una respuesta o aclarar mejor una posición. Bueno, es muy llamativo y de fondo saber si en realidad esto, de qué manera a Javier Milei lo retroalimenta y si en el momento en que quizás se quiebre la confianza en la sociedad respecto del futuro, que es algo que todavía el presidente sostiene, si estas cosas no le jugarían de otra manera. Pero es muy duro, ¿no? Y no cesa. Evidentemente está convencido el presidente de que tiene que atacar así, no a esos nombres propios, sino al ejercicio del periodismo en particular. Decías, esto último, retomo lo último que mencionabas, Pablo. A ver, resulta llamativo esta cuestión de la doble vara, ¿no? La verdad que uno se ubica hace un año atrás, supongamos, en la política, en el debate público en la Argentina, y nadie se le ocurriría que una mención de ese tipo pudiese pasar casi indemne en el debate público. Sin embargo, casi que se ha naturalizado. Está la repetición que hizo la producción, me parece un gran acierto, en el sentido de que no fue un exabrupto. Claro. Hay una recurrencia
en esta cuestión. Claro, podemos decir, hay muchos más. Hay mucho más, por y hay supuesto. muchos periodistas del otro lado que dicen, che, pará, a mí también. de nuestra casa, que han sido muy maltratados públicamente. Digo, pero dos cuestiones que me parece importante remarcar. Primero, el para qué. Yo estoy convencido que el para qué es disciplinamiento. Es decir, que no lo vuelvas a hacer. Que lo pienses 10 veces, porque si no el presidente va a tuitear contra vos, los trolls te van a atacar y demás. Y la segunda cuestión, que no me parece menor, que creo que además se cruza un límite en el caso de Fontevecchia, que es, vemos la postal de Milei disfrutando el eventual quiebre de una empresa. De la empresa de Fontevecchia. Me llama poderosamente la atención, además de una persona que supuestamente siempre está a favor de los emprendimientos, con lo cual es francamente muy contradictorio y solo da cuenta de la hazaña que pretende o que demuestra constantemente. Creo que cruza un límite, porque eso, la verdad, uno puede pensar distinto, incluso puede ser muy vehemente en la discusión. Ahora, disciplinar y pretender que le vaya mal al adversario en materia económica en su empresa, me parece que es un límite que es difícil de volver hacia atrás. Siempre hay una... Sí, Melody, dale. A mí me da un poco de gracia incluso, porque al periodismo no lo quiebra nada y cualquier cosa, yo como periodista, y a ustedes les pasa lo mismo, cualquier cosa que sea algo que te dé esa picazón, ese fuego, más te enciende, más ganas tenés de ir a investigar, más ganas vas a tener. Y por otro lado, uno pretende de un presidente o de una presidenta una investidura. Entonces yo entiendo que realmente esto es lo que lo hizo llegar al poder, porque sus votantes son asiduos de este tipo de formas. Pero ya cuando sos presidente, tenés que las formas validarlas. Para mí, esto es realmente una opinión puramente personal. Y esto, el periodismo más fuego nos dan, así va Jorge Lanata a seguramente investigar más en profundidad. Quizás, ¿por qué no nos traigan esos divinos editados a los que nos tenía acostumbrados? Esas investigaciones lindas que hacía Jorge. Sí. También es cierto que no es necesario hacer enojar a alguien y que como respuesta a eso se investigue, eso va de suyo. Pienso en esa investidura y el rol institucional que mencionás. También hay un enojo de la sociedad. El periodismo también tiene muchas cosas para revisar en su hacer cotidiano y seguramente eso lo detecta el propio Milei. Estaba pensando en Jorge Capitanich como jefe de gabinete cuando rompe un diario Clarín, ¿se acuerdan? La carrera política de Jorge Capitanich quedó marcada por ese episodio, para mí muy desafortunado. Pero quedó marcada, cada intervención pública que Jorge Capitanich hacía, eventualmente se le recordaba este episodio. Es buena la pregunta, ¿qué cosa nos ha hecho retroceder tanto que hoy se naturaliza de alguna manera o en algún sector pasa inadvertido o no se lo critica con la misma vara al presidente Javier Milei? Vamos a hacer una tanda. Al regresar viene Leandro Santoro a charlar con nosotros, diputado nacional. Vamos a charlar con Leandro sobre el momento del Congreso. Se viene la discusión por la ley Bases, también por el decreto de necesidad de urgencia y faltan 40 días para el Pacto de Mayo. ¿Qué significa eso en la tarea de un legislador y, por supuesto, cómo está construyendo la oposición? Y Hernán nos va a traer, en materia económica, cómo está golpeando la política económica del gobierno a la clase media. Después del corte, seguimos en Equipo de Noticias. Bueno, muy bien, hoy es una noche especial porque se está desarrollando la Cena del CIPE, que es una fundación, un organismo que en general vela por las políticas públicas, trabaja sobre las políticas de Estado. Tiene una cena que a veces es como una cumbre, una suerte de cumbre política. Está Mauro Undi, nuestro compañero, allí en la cobertura. Mauro, ¿cómo anda? Buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien hacia vos el prólogo. Estamos aquí en la cena del CIPEC en la rural, ¿sí? Una cena que ha comenzado a las 20:30 aproximadamente. Recordemos que el CIPEC es una asociación independiente, apartidaria, sin fines de lucro, creada en el año 2000 y que estas cenas la viene haciendo reiteradamente en los últimos años y, si se quiere, toma mayor importancia porque es la primera que se desarrolla bajo la presidencia de Javier Milei. ¿Y por qué hago hincapié en esto, Pablo? Y vos lo sabés mejor que yo, porque es una cena que nuclea, que junta a muchos espectros
de la política, que no incumbe, lógicamente, solamente a los políticos, sino también que está el arco empresarial, el arco sindical, el arco político, por supuesto. Y cuando hago referencia a lo político, hago referencia tanto a la oposición como al oficialismo. Y si hablamos de oficialismo, tenemos que decir que de los de mayor renombre, si se quiere, el único que está presente, o por lo menos el único que yo he visto ingresar, es el ministro de Seguridad de la Nación, perdón, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona. Todo lo que respecta al cuerpo de gabinete del presidente Javier Milei, pero después hay diputados, por supuesto, como por ejemplo Lilia Lemoine, también está Sago, ¿sí? Hasta hace algunos días el presidente de la Cámara de Diputados por la Libertad Avanza, está Ramiro Marra, legislador porteño por la Libertad Avanza, está Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? El ex jefe de gobierno porteño también se encuentra aquí en esta cena. Y si vamos un poco a la oposición, no hay grandes nombres, ¿sí? También está Martín Yayora, el gobernador de la provincia de Córdoba, y el ex ministro de Educación en la presidencia de Alberto Fernández. Hago referencia a Nicolás Trota, también hace algunos minutos lo vimos caminando por aquí, Carlos Melconian, el economista. Muchas de las figuras públicas, está Roberto García Moritán, también junto a su mujer. Tenés, Mauro, una suerte de alfombra, no es una alfombra roja, es una alfombra azul, por la que han desfilado muchos de estos nombres propios que fuimos acompañando en la pantalla para que lo sepan. Azul. Claro. Importante porque además hay a nosotros no es roja, ¿no? Claro. No llegamos a ese calibre todavía nosotros, Pablo. Bien, claro. Nos reciben con la alfombra roja, con la alfombra azul. Esto es como los cinturones de taekwondo. Vas avanzando hasta llegar a la alfombra roja. Algún día llegaremos. Buen aporte del productor Agustín. Dice, la alfombra es azul, pero el círculo es rojo. Y eso está muy bien. A ver, estamos hablando de dirigentes... Sí. Estamos hablando, Mauro, perdóname, de dirigentes políticos de gran protagonismo en este momento. Estamos hablando de empresarios, sector público, sector privado. Y suelen darse en estas cenas, hay un run, suele haber un clima, cuáles son los temas que preocupan a cada uno de los sectores, y a veces se tejen algunos puentes insospechados, ¿no? Se pueden ver en algunos rincones personas compartiendo alguna conversación de manera muy amable que uno a priori piensa que tienen otro nivel de enfrentamiento político. Así que, Mauro, en cualquier momento volvemos. Por supuesto, tenés prioridad si tenemos la posibilidad de compartir la palabra de alguno de los asistentes a la cena del CIPEC. ¿Te parece? Aquí estaremos, y en esto último que vos marcás, cuando te hacía referencia que estaba Nicolás Trota, es porque hace algunos minutos, cuando lo vi por aquí, sobre la alfombra azul, estaba conversando juntamente con Carlos Melconian, si se quiere, en lo que respecta a lo político, dos polos opuestos. Claro. Bueno, gracias, Mauro. Volvemos en cualquier momento, Bien, allí está Mauro Mundín. Vemos si tenemos la posibilidad, por supuesto, de conversar con alguno de esos protagonistas sobre el momento político nacional. Momento político, momento económico. Porque les decíamos con Hernán Lecher analizando el impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei sobre la clase media. Hernán, ¿qué trajiste? A ver, la idea es repasar algunas de las principales políticas que ha planteado el gobierno desde la asunción el 10 de diciembre, pensando si efectivamente afecta o no a este segmento que en la Argentina es muy numeroso, que podríamos denominar clase media, podemos discutir a qué se refiere en particular, pero un segmento, digamos, en principio que tiene empleo registrado. Te lo pregunto por lo siguiente, mira este gráfico. Ah, bueno, vas a tener que explicar. Es bastante sencillo. No importan tanto los cuadritos. Sí. ¿Qué es esto? Esto es la comparación. Por Dios que no sea un electrocardiograma, ¿no? Porque... Más o menos. Te va a dar un poco... Sería un problemón. Pero a ver, ¿qué ves acá? Es la evolución de la mediana salarial. La mediana salarial es el promedio del salario que divide a la mitad de los trabajadores, deja la mitad arriba y la mitad abajo. Sí, es un poquitito debajo del promedio. Sí. Y esa mediana comparada contra la canasta básica total. Dicho de manera sencilla, si en un hogar hay una persona que tiene ese salario promedio, digamos que parte a la mitad de la sociedad, ¿cuán cerca o lejos está de ser pobre? Sí. Si no tiene otro ingreso, esto es bien importante porque estamos comparando valores distintos. Fíjate, está en 67%, es decir, 35% abajo de la línea de pobreza. ¿Se entiende? Es decir, ¿qué significa esto?
que tenés posibilidades, serias posibilidades de tener trabajo registrado en la Argentina, que se supone históricamente en la Argentina, cuando tenías trabajo registrado, no eras pobre y podés ser pobre. Bueno, es un problema que el gobierno de Alberto Fernández tampoco pudo resolver. No, claro, digamos, y de hecho, si vos te fijás, tiene una caída allí, acá no mejora, de hecho prácticamente todo el periodo de Alberto Fernández se mantiene por debajo de, digamos, de la canasta básica total. Pero la caída profundiza seriamente este escenario que recién mencionaba. Es decir, la canasta básica es esa línea gris muy tenue. Esta línea que está acá. Que se observa ahí. ¿Ves? Bien. Está prácticamente todo el tiempo abajo. Todo el tiempo abajo. Esto no significa que todos estos trabajadores sean pobres, de nuevo, porque la pobreza se mide, o esa línea es un hogar de 2 adultos y 2 menores, con lo cual si los dos tienen ingresos, automáticamente casi seguro pasan esa línea. Pero lo cierto es que si no lo tuvieran, solo uno tuviera trabajo en ese marco, en ese promedio, en el marco de la mediana, bueno, está lejos incluso de salir de la pobreza. Diría yo, teniendo trabajo registrado, es decir, con aportes. Ahora, esto tiene que ver con la caída del poder adquisitivo derivado de la devaluación, las políticas de regulación y demás. Ahora, ¿cuál es la segunda política que implementó Milei desde la asunción de su gobierno que también afecta, diría, de lleno, sobre todo a los sectores medios? Mira, acá mucho más sencillo para explicar. Mucho más sencillo, ¿no? Casi que no tengo ni que explicarlo. Mirá cuánto aumentaron los salarios desde noviembre, diría diciembre, enero, febrero y marzo, a la actualidad casi no llega a 70%, pero fíjate los servicios, ¿no? Es decir, yo tengo casa propia, supongamos, soy de clase media, tengo casa propia, ¿cuánto me pegan los servicios? El agua en abril 210%, la luz 180% en este periodo, casi 300, un poco menos de 400%, el gas que está viniendo la boleta probablemente llegue a tu casa el mes que viene. Cuando se habla de reacomodamiento de precios relativos, ¿este gráfico lo explica? ¿Relativos a qué? Digamos, estos se reacomodaron muy bien. Bueno, sí. Aquel no. No, claro, exactamente. Es una muy buena lectura. El reacomodamiento de precios relativos, hay algunos precios atrasados, entonces lo que sucede es digamos, en alguna medida se contrapone a la inflación. La inflación sube todo. No, bueno. El reacomodamiento es algunos productos, en este caso los regulados, supongamos, estaban muy atrasados, había que ajustarlos al alza. Bueno, el tema es que el salario quedó muy rezagado respecto a esas actualizaciones, con lo cual tenés una segunda política que da de lleno, sobre todo en el sector de la clase media. Pero no es todo. Esto no es todo. No es todo. Por ejemplo, no sé qué tenemos que nos sigue. Impuesto a las ganancias. Lo hemos charlado aquí. A ver si tenemos la placa. El impuesto a las ganancias. De nuevo, acá hay una cosa, mira, te traje la serie de 2003 para acá, pero esto es un poco lo que te quiero mostrar. Esto era hasta septiembre del año pasado. Prácticamente el 10% pagaba ganancias. ¿Esto qué es? ¿La cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias? Alcanzado por el impuesto a las ganancias histórico, ¿no? Sí. El 10%. O sea, sería el 10% o el 11,1% de trabajadores registrados. Exactamente. Bien. Cae al 1% cuando en el último trimestre del año pasado y hasta hoy pagan 90.000 de casi 9 millones de trabajadores registrados. La nueva norma que se pretende votar en principio lleva a 13,3% los trabajadores registrados que pagan ganancias. Ahora, ¿por qué 22? Porque en realidad, ¿te acordás que habíamos hablado que si no se actualiza o se actualiza anualmente y no se actualiza los valores hasta el 2025, esto puede llegar al 22%? Es decir, si no cambian las alícuotas y los pisos, con lo cual así como estás, puede llegar a eso. Claro, entre 13 y 22%. Fíjate el salto significativo. Y acá hay un dato. Teníamos el cuadrito, lo saqué porque ya era mucho. Pero es un dato que te va a gustar porque ilustra el proceso, no por el dato en sí. En la Argentina, si vos cobrás, volvamos al gráfico anterior, si vos tenés 770.000 pesos o tu hogar cobra menos de 770.000 pesos, sos pobre. Esto que veíamos acá, ¿no? Esta es la comparación. Ahora, si cobrás arriba de 1.400.000, pagás ganancias. ¿Cuántos te quedan en el medio? El 14% nada más. Claro. Es decir, o sos pobre o pagás ganancias en nuestro país. Llama poderosamente la atención. Incidencia de la pobreza. Fíjate, justamente eso que veíamos recién, se ve reflejado en esto. ¿Qué estamos viendo acá? Primer trimestre, el año por año, del 2019 al 2024. Esto es el anticipo, ya salió en algunos medios. Fíjate
¿A cuánto se iría la pobreza en el primer trimestre del 2024? 52%. Esperá, es un dato tremendo. Este dato en general oficialmente se mide por semestre. Se mide por semestre. ¿El último dato que tenemos cuál es? Hasta al segundo semestre del año pasado. Sí. Que estrictamente te había dado 41 y puchito. Sí. No es comparable porque los semestres tienen estacionalidad, así que se comparan semestres contra semestres. O sea, en este caso, equivalentes. primer trimestre del 23 con primer trimestre del 24. Sí, igual para el caso es más o menos lo mismo, porque el salto Pero es ese número brutal. es tremendo. Sí, el salto es brutal. Fíjate, estamos hablando de casi 13 puntos, ¿estoy bien? Sí, efectivamente, 13 puntos de salto de la pobreza entre el primer trimestre del 2023 ¿Esto es un cálculo hecho con qué información? ¿Con información con la oficial? información del INDEC, lo publicó Ismael Bermúdez, que habitualmente... El diario Clarín. Y algunos otros lo han calculado. Con los datos que publica el INDEC uno puede estimar, no es el dato preciso, puede estar un poquito por encima, un poquito por debajo. Finalmente el semestre va a ser el promedio de todo, de los 6 meses. Acá estamos hablando solo del primer trimestre. Y los valores también están calculados, porque de hecho el INDEC no publica de manera trimestral, así que también están estimados. Pero lo cierto es que tenés un incremento de 13 puntos en lo que tiene que ver con pobreza. Bueno, con los datos que te había mostrado hace un ratito, ponele que sea un poco más, claro, un poco más o un poco menos. Ese dato, insisto, es un dato muy interesante el que trae Hernán. Es el indicador de pobreza del primer trimestre de cada uno de estos años. Sí. Comparemos el 2023, 38,8, que ya era un número criminal, indecente, te diría, con el 51,8 que está dando en función de datos oficiales, que va en línea con lo que nos mostraba antes, con esa caída tan abrupta del salario en general. El este de pobreza, todo este diferencial es clase media que pasa a ser pobre. ¿Se entiende? ¿Cómo? Toda esta diferencia, si querés, esta diferencia, todo este pedazo, son, a ver, cuando no eran pobres, ¿qué eran? Clase media. ¿Se entiende? Sí, esto es clase media que pasó a ser pobre. Por eso lo traemos y lo mostramos aquí. La política ha tenido este impacto sobre la clase media. Ha metido debajo de la línea de pobreza 13% de la población adicional en el último periodo. Este es un dato tremendo, Hernán, que además va en línea con el fogonazo inflacionario, con el aumento de todos los precios, pero con el achatamiento de los salarios que explicábamos anteriormente. Digamos, tiene lógica. Número más, número menos es una resultante lógica de lo que estamos viviendo. Es una resultante, claro, casi que es la expresión final de esta cuestión. Sí. Tenemos todo lo que tiene que ver con la desregulación de algunos segmentos. Podemos hablar de las prepagas, podemos hablar de nafta. Tenemos una placa de nafta. A ver, ¿qué tiene la clase media? Habitualmente tiene un autito. ¿Bien? ¿Cómo le pega? Bueno, podríamos haber hecho el cálculo del seguro, podríamos haber hecho el cálculo del estacionamiento. Trajimos el de nafta. Fíjate el salto que pega la nafta super, ¿sí? en la petrolera estatal. Es esto, es un dato que publica SECHA, que es la Cámara de Estacioneros. Y fíjate el salto, ¿no? Es decir, viene con un incremento de 185 a 280 pesos, pero salta de 280 en noviembre a 840 en abril. En mayo, me corrijo, iba a decir probablemente, en mayo va a volver a aumentar. Te agrego 2 problemas en mayo. Va a pegar el impuesto al combustible, que además se va a actualizar por el primer trimestre de la inflación de este año, que fue alta, y hay que ver si no le pega el incremento del petróleo, del Brent, a nivel internacional, que aumentó 10% en el último mes. Entonces ya empiezan a decir, che, incluso con 8.40 estamos atrasados. Incluso con 8.40... No quiero hacerte la pregunta respecto al impacto de una escalada de conflicto en Medio Oriente, impacto económico sobre lo que es nuestra presunta normalidad. Hoy el Brent bajó 1%. Sí. Ayer, acá con Rolo Graña lo anticipábamos. De todas formas, si el conflicto se sostuviera en el tiempo, estamos en problema, porque probablemente el Brent tienda a subir. Por ahora da la impresión que el conflicto, si no escala, no tendrías un escenario de tensiones al alza del petróleo. Irán ya dijo, lo que pasa por acá cerca, vamos a discutir si pasa o no pasa, con lo cual anticipó que si el conflicto escala, efectivamente vas a tener problemas con el petróleo y se va a ver reflejado en el bolsillo de la clase media también. Gracias, Hernán. Gracias. Bueno, nos vamos a la mesa, nos vamos al encuentro de nuestro invitado para esta segunda hora de programa, Leandro Santoro. ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo andás? Bien, Pablo. Bienvenido, gracias por estar acá. Respecto a esto que acabamos de compartir, se me ocurre que hay una discusión o que hay una narrativa en disputa, que es si todo este reacomodamiento de precios
tenía que ocurrir sí o sí porque lo demás era todo ficción, y quizá ahí se puede explicar por qué hay un sector de la sociedad que aún con este deterioro de su calidad de vida todavía sigue teniendo alguna esperanza o acompañando incluso al gobierno de Javier Milei. ¿Cómo la ves? Que la combinación de factores que hizo Milei provocó deliberadamente una recesión. Probablemente había que corregir algunos precios relativos o algunas perillas de la botonera, pero que la forma en la cual él sincronizó el ajuste generó más daño del que hubiésemos deseado. A ver, había que corregir el tipo de cambio, todo el mundo sabía que el tipo de cambio había que corregir, pero sin embargo propuso una devaluación de 2% mensual, con lo cual no solamente generó un impacto sobre precios, sino que ahora lo tiene retrasado. El Estado tenía que revisar su política de regulación. Sí, había algunas cosas que estaban sobrereguladas. Ahora, ¿qué es lo que generó? Y una libertad total, lo que provocó reacomodamientos abusivos por parte, por ejemplo, de la prepaga. ¿Era necesario, no sé, algún tipo de ajuste fiscal en materia de, no sé, de algún tipo de programa público, de algo que funcionara mal en el Estado? Sí, seguramente, había muchas cosas para corregir. Ahora, están provocando... o están haciendo, para mí, generando una provocación en realidad al tratar de ajustar sobre la salud y sobre la educación. La semana que viene vamos a tener una movilización de estudiantes universitarios. Sí. Entonces, en general lo que han hecho me parece que es absolutamente desmedido. Es como todo en este gobierno, es todo sobreactuado, todo... ¿había que corregir un poquito? Sí, hagámoslo. ¿Por qué sobreactúa el gobierno? No sé por qué sobreactúa, es un poco la personalidad de Milei también, ¿no? El desborde emocional, la idea de que todo es poco, de que... Pensé que hay una cosa de desmesura, no termino de entender por qué. Es lo que te digo, che, había que hacer una corrección del tipo de cambio, sí, 120%. Y había que corregir algunas regulaciones, sí, ahora desregular totalmente la economía. Ahora, Leandro, todo es así. No sé. Hay muchas consultoras que hacen un trabajo bastante parecido y en general no dan mucha diferencia en los números. Muy apoyado, para mí, en dos variables interesantes. Una que tiene que ver con el apoyo que tiene todavía Javier Milei, llamarle imagen positiva, y todos dan más o menos 50%, un poquito más o un poquito menos. Y otro elemento muy interesante es si tienen, o cuánto están dispuestos a aguantar la mala económica. Primero te pregunto, ¿por qué crees que todavía tiene, o que el presidente tiene, con todo esto generado, ese nivel de imagen positiva? Bueno, por varios motivos. El primero es que está cumpliendo con lo que dijo que iba a hacer. O sea, motosierra, licuadora, ajuste fiscal, todo esto él lo anticipó. Es más, creo que hasta se curó en salud en algún momento, porque dijo, miren que voy a generar una estanflación. Y la gente fue corriendo a Google a ver qué era esta inflación, porque generó un pánico, pero lo anunció. En segundo lugar, porque creo que el tipo identificó un enemigo que le rinde, que es el Estado y todo lo que tiene que ver con el Estado. Hay un sector de la sociedad que cree que todo lo que gira alrededor del Estado, de alguna manera, o es casta o tiene algún tipo de privilegio. Entonces él anuncia que despide empleados públicos y en lugar de decir que va a echar 11.000 o 15.000, dice que va a echar 50.000. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué exagera en esa cifra? Y porque hay parte de su electorado que le parece que 11.000 o 15.000 es poco, que había que haber echado más incluso todavía, ¿no? Entonces genera un sufrimiento en un sector de la sociedad que a otro sector de la sociedad le parecía que gozaba de privilegios injustos. Obviamente es algo que también está muy moldeado por lo que ellos llaman una batalla cultural, ¿no es cierto? Todo un trabajo cultural de tratar de estigmatizar a los que lo tiene muy bien claro, hay una decisión tomada de dar esa pelea. Claro, claro. Entonces creo que eso le rinde, ¿entendés? Él agarra y dice, si mañana dijera, por ejemplo, termino con todos los programas sociales, probablemente un sector importante de la sociedad lo aplaudiría. Incluso un sector de la sociedad que se vería perjudicado, porque vos sabés que cuando inyectás guita en la economía, no necesariamente el que cobra un plan social, pero el que trabaja en el mercado interno porque tiene un kiosco, un almacén o lo que sea, también siente el impacto en el bolsillo si hay menos guita circulando en la calle. Pero bueno, esto hasta acá le funcionó. Y lo otro es que evidentemente el contrato social que la gestión, el gobierno de Alberto tenía firmado con la sociedad, se incumplió en muchas cláusulas, y entonces hay un sector de la sociedad que le adjudica al gobierno de Alberto buena parte de las cosas que están sucediendo hoy. Leandro, hoy Patricia Bullrich, a raíz de la situación en Israel, dijo, la neutralidad no es la posición argentina, los mensajes políticamente correctos, como llamar a la paz, no es la posición argentina,
básicamente acompaña a Israel en el conflicto. ¿Cómo lo ves? Waldo Wolf fue más o menos en el mismo sentido. ¿Qué opinión tenés? Que todo es una sobreactuación. Milei disfrazado de militar para recibir a la generala de las 4 estrellas, ¿viste? El comité de crisis con el ministro de Salud sentado ahí que nadie termina de entender bien qué carajo estaba haciendo, suspenden el viaje, y entonces todo es una sobreactuación. Ahora, lo que yo creo que es una irresponsabilidad sobreactuar en este tema, ojo. Porque obviamente toda la solidaridad con el pueblo de Israel, no hay que ser indiferente, yo coincido con que las señales tienen que ser claras, pero me parece que la Argentina está jugando en un tablero donde primero no tenemos ficha y segundo me da la sensación que quienes están tratando de ganar algún tipo de protagonismo no sé si son del todo conscientes de las consecuencias que puede traer un error en ese tablero, ¿viste? El presidente dice, ya estábamos en el radar. Una cosa insólita, ¿viste? Hace 30 años, obviamente, o sea, la Argentina tuvo lamentablemente que padecer 2 terribles atentados. Ahora se va a cumplir 30 años del aniversario al atentado de la AMIA, pero me parece que es también, digamos, es una desmesura más del presidente. O sea, hace 30 años que nosotros no teníamos en la agenda pública de nuestro país un debate sobre la posibilidad de ser objetivo terrorista, ¿no? O sea, es que a ver, el año pasado no lo discutíamos. Sí, claro. ¿No? En el gobierno de Macri no lo discutíamos y estaba Patricia Bullrich también de ministra de Seguridad. En el gobierno de Macri no estábamos discutiendo a ver si tenemos por alguna declaración o por alguna... Porque fueron muchas las provocaciones, ¿no? O sea, el tipo agarra y dice, voy a trasladar la embajada a Jerusalén y resulta que hay una resolución de Naciones Unidas que se lo impide y después no se da cuenta que esa es una embajada que se aprueba por ley, con lo cual debería sacar una ley. Entonces, y va incluso a los Estados Unidos y hace una sobreactuación y no se da cuenta que Biden es el que está diciendo, ojo con la política con la política militar de Israel porque hay una tensión entre Netanyahu y Biden y el tipo habla de lo que no sabe y se mete en el medio de un quilombo. O sea, es muy raro lo que está pasando. Yo creo que es como la exageración de todo, y en este caso de la política exterior, para generar batalla cultural adentro del país. Puede decir que nos pone en riesgo formalmente. Yo tampoco quiero ser un imprudente, ¿viste? O sea, yo creo que él está siendo imprudente. Me parece que estos temas hay que ser muy cuidadosos. Obviamente hay que acompañar a la comunidad judía en la Argentina, que muchos tienen familiares en Israel. Obviamente creo que hay que ser muy categórico para denunciar cualquier tipo de intromisión, y en este caso agresión, a un país como puede ser Israel. Lo que ha pasado, 300 drones, invasión, bueno, una cosa horrible. Ahora, de ahí a pretender jugar en ese partido... Pablo, me parece que una cosa es condenar y mantenerse solidario, pero neutral. Y otra cosa es querer sobreactuar, que cumplís un papel en el escenario internacional asumiendo un riesgo absolutamente innecesario, porque no es que la presencia de la Argentina en ese conflicto ayuda a construir la paz, ni siquiera lo va a ayudar Israel. O sea, me da la sensación que estamos comprando mucho riesgo a cambio de nada y que no le sirve a nadie lo que estamos haciendo, ni siquiera a Israel. Leandro, esa sobreactuación, ¿en algún momento crees que le puede jugar en contra? Si todo lo que hoy el presidente siente que lo legitima, ¿en algún momento crees que pega la vuelta? No sé, quizá cuando cambien esos números de imagen positiva que recién comentábamos. Yo creo que sí, pero bueno, a ver... ¿Y qué determina eso? ¿Cuál te parece es el punto de quiebre? Porque insistimos, recién lo que mostramos con Hernán es muy evidente. Incluso el presidente dice, la sociedad o el 70% está peor y sabe que está peor, pero aún así cree que efectivamente hacia adelante hay una Hoy hablaba esperanza. Con un amigo mío más grande, casi 70 años, y me decía, yo estuve en Córdoba un día antes del Cordobazo, 1 o 2 días antes del Cordobazo, y no sentía que iba a haber una explosión social. Me decía... La Argentina tiene esa característica, ¿viste? ¿Vos estás diciendo que estamos cerca de una explosión social? No, lo que estoy diciendo es que... No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, mi amigo me decía, yo había estado cerca del Cordobazo y no se sentía. Lo que estoy diciendo es que hay en la Argentina en general, parece que no pasa nada y de repente hay cosas que pasan. Ahora, no estoy diciendo que eso vaya a suceder. Lo que estoy diciendo es que es impredecible. Que a veces el detonante puede ser cualquier cosa, que también puede no suceder. A ver, la verdad, uno ha visto en los últimos meses empobrecerse a mucha gente y mucha gente que ha sido víctima de esa política de empobrecimiento deliberada sigue bancando. O sea, uno lo analiza por ahí desde otra posición y no lo puede entender, pero yo conozco mucha gente, me toca ser amigo incluso de algunos de ellos, que vos te das cuenta que están ostensiblemente peor, pero que siguen teniendo esperanza. Ahora,
también es cierto que el pueblo argentino es un pueblo que históricamente ha luchado por vivir mejor. Me cuesta creer que con un gobierno que dice deliberadamente que no homologar los convenios colectivos de trabajo como una forma de contener la inflación se pueda manejar de esta manera mucho tiempo más. O corrigen, ¿no es cierto? O algún tipo de situación conflictiva. A ver, porque el conflicto social es consecuencia de una mala distribución del ingreso. Y si el ministro de Economía dice deliberadamente no voy a homologar ningún convenio que esté por encima de la inflación, está reconociendo que hay dos anclas antiinflacionarias. Una es el tipo de cambio que está retrasado y otra son los salarios. Bueno, qué sé yo. Si llegan a corregir, por ejemplo, el tipo de cambio en algún momento porque es necesario para que liquide el campo y tenés un salto inflacionario y tenés pisado los salarios, vas a tener un conflicto social. Espero que sean más flexibles y más razonables y corrijan a tiempo. Si corrige, quizá cristaliza de vuelta, ¿no? Precios relativos muy a la baja respecto al salario. ¿Será ese el plan? ¿Cristalizar en una situación de mayor desigualdad o de mayor...? Pasa que hay tres cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. La primera es cómo construyen el equilibrio fiscal. Ellos construyen el equilibrio fiscal pisando gastos corrientes, ¿no? Pagando camesa, retrasan que no es sustentable. Así como está, no conozco... A ver, pero no es que lo digo yo, lo dicen los economistas del SEMA. O sea, no es que ahorraron guita, sino que dejan de pagar. Exactamente. Es como decir, che, yo ya equilibré las cuentas. ¿A cómo la equilibraste? ¿No pagué la luz? ¿No pagué el gas? No, claro, en algún momento lo tenés que pagar. Por eso, entonces... Pero esto no es que lo dice Carlos Rodríguez del SEMA, gente... Es el Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice, muchachos, este equilibrio fiscal que ustedes han construido parece frágil. Segundo punto, el tema tarifario. O sea, ellos están corrigiendo subsidios en un tramo, en la generación, pero los servicios tienen tres tramos: generación, transporte y distribución. Cuando corrijan los subsidios en la distribución, el salto tarifario va a ser mucho mayor. Dicen que lo postergaron para junio, entonces la gente le llega la factura más cara, supone que ya corrigieron. No corrigieron todo, corrigieron un pedacito. Y el tercero es el tipo de cambio. O sea, un tipo de cambio tan bajo, ¿cómo se consigue, por ejemplo, inversión extranjera directa? ¿Cuánto te sale construir hoy? En la Argentina, en diciembre, más o menos, el metro cuadrado estaba saliendo $700 construir, me decía un amigo. Ahora debe estar 1.300, entre 1.200 y 1.400. Con lo cual eso también impide que la inversión extranjera directa dinamice la economía. ¿Cómo van a resolver estas tres cosas? No tengo la menor idea. Lo que sí tengo claro es que por este camino podrán mejorar la tasa de inflación, podrán llevar la inflación un dígito, pero la desocupación la van a poner en 2. Ahora, ¿cuál es el país que piensa Milei con esto que decís? Digo, si lo proyectás, ¿qué país quiere Milei? Porque muchas de las cosas que vos planteás, evidentemente, es consciente de eso, ¿no? Sí, una economía extractivista, supongo yo. Una economía extractivista donde haya 3 o 4 nichos de negocio: el campo, minería, energía y para de contar. Supongo que también se imagina que los beneficios financieros, ellos cuando vos ¿Es le viable preguntás, socialmente ese país? A ver, ¿qué dicen ellos? Que va a haber un rebote del crédito hipotecario, que va a haber un aumento, cuando salgan del cepo, que va a haber un aumento de las inversiones extranjeras y que eso va a generar el famoso rebote en B corta, ¿no? Bueno, yo lo que veo difícil es que el crédito hipotecario vuelva a aparecer muy rápido en la Argentina, porque además los valores están absolutamente disociados con los salarios, y veo muy difícil además que la inversión extranjera directa vaya a derramar. Entonces, me da la sensación de que tienen una lógica excesivamente financiera de la economía y que entonces cuando ven que baja el riesgo país y que suben los bonos, suponen que están encontrándole el agujero al mate. Pero en realidad están resolviendo una parte del problema y generando otro, porque esto es carry trade. Es muy técnico esto, pero esto es, digamos, bicicleta financiera. O sea, planchás el tipo de cambio, tenés la tasa de interés al 70, amigo, no hay que, y además obligás a la clase media que liquide dólares, que desahorre. No hay que ser mago para saber cómo... Pero bueno, ustedes ya lo han dicho, Mario, y Hernán lo ha dicho, 50 millones de oportunidades. Che, esto es Martínez de O, esto es Menem, es Cavallo y esto es Macri. Y va a terminar como terminaron los otros 3 procesos. Leandro, ¿de qué manera la oposición crees vos que tiene que construir en este momento? ¿Cuál es la sensación ahora? Que no hay dirigencia capaz de interpelar a los sectores que no están acompañando a Javier Milei, o que le ofrecen a quien acompaña pero le duele alguna alternativa, pero que quienes más están aglutinando, digamos, ese malestar son los sectores afectados. Pueden ser los estudiantes, pueden ser los trabajadores metalúrgicos, no sé, pueden ser los investigadores del CONICET. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué no termina de aparecer alguien que eventualmente conduzca, aglutine, amalgame desde una dirigencia un poco más...? Sí, pero Pablo, porque van 4 meses. A ver, no, tampoco que... No hay que ser mago para esto, van 4 meses. Hay gente que lo votó a Milei que antes nos votaba a nosotros, que tiene esperanza en el gobierno de Milei.
por ejemplo. Van 4 meses y hay mucha gente que perdió elecciones hace poco tiempo. Y hay otras personas que seguramente van a tener que revalidar sus títulos el año que viene cuando haya elecciones provinciales, porque el año que viene tenés 24 elecciones provinciales. Entonces yo creo que la clave es construir mayoría. A mí me preocupa cuando hay sectores que están más preocupados en construir una minoría para posicionarse en la interna que en entender que lo que hay que hacer es construir una mayoría, y eso significa dialogar con un sector de la sociedad que lo votó a Milei. ¿Y estás viendo mucho de eso? Sí, y además estoy viendo difícil el diálogo entre los 2 hemisferios de la Argentina. A mí me parece que es un error enojarse con los votantes de Milei, es un error tomarles el pelo, es un error no escucharlo, como también es un error, me parece, hacer seguidismo del gobierno de Milei, eso está claro, ¿no es cierto? O acomodar el discurso, decir, bueno, porque la gente está de acuerdo con esto, yo digo que estoy de acuerdo. No, yo digo, yo estoy en contra, lo dije antes, lo digo ahora, para mí esto no va a terminar bien, lamentablemente lo digo, ojalá que corrijan y que me esté equivocando. No va a terminar bien significa que va a haber menos empleo, menos poder adquisitivo del salario, la distribución del ingreso va a ser más regresiva, va a haber más tensiones sociales, más inseguridad, más gente durmiendo en la calle. Esto, para mí, ya lo vimos. Dicho lo cual, hay un sector de la sociedad que lo votó a Milei, que no es Milei. Entonces, que uno está obligado a ver, hay muchos pibes que lo votaron a Milei, hay muchos laburantes que lo votaron a Milei, y esos eran votantes históricos de nuestro espacio político. Entonces, hay que tratar de entender qué fue lo que les pasó. Hay que tratar de entender en qué nos equivocamos. Digamos, por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que repensar un discurso sobre el Estado. Si nosotros decimos queremos defender solamente el Estado y nada más, la gente va a pensar, con razón, que queremos mantener un Estado que en un montón de aspectos no funcionaba. No, hay que pensar en un Estado eficiente, eficaz, en un Estado que cumpla con sus funciones. O hay que pensar de qué manera garantizamos que los pibes tengan oportunidades, no solamente empleo formal en el sector industrial de la economía, que además creo que tiene que haber política industrial. Pero digo, hay un montón de pibes que hoy, y pibas, que no se imaginan laburando en una fábrica, que se imaginan programando para afuera, no sé, generando otro tipo de emprendimiento. Eso implica un tipo de economía para lo cual nosotros teníamos poco discurso, porque teníamos un discurso excesivamente planteado en una Argentina del siglo XX, en una Argentina industrial. Para mí nosotros tenemos que tener en la cabeza un esquema mucho más diversificado. Hay que tener un discurso para el campo. No puede ser que el peronismo y el panperonismo esté peleado con el campo. Hay que reconciliarse con el campo. Hay que tener un discurso para la industria. La Argentina tiene que ser un país industrial porque además tiene oportunidades enormes por sus recursos naturales y por la cantidad de know-how que tiene. Y hay que tener un discurso para la economía del conocimiento, para esos pibes y esas pibas que se imaginan laburando en una dinámica muy diferente a la del siglo XX. Si tenemos esas 3 cosas, se puede construir una mayoría. ¿Hay que tener un discurso o hay que tener formas de ejecutarlo? Primero un discurso y después forma de ejecutarlo. Porque primero siempre vos tenés una idea, ¿no? Y esa idea tiene que ser una idea conceptual y metodológica. Cuando digo discurso no digo piribiri, lo que estoy diciendo es una articulación política, teórica, práctica, una mirada profesional de cuáles son los problemas de los argentinos. Te lo pregunto porque dentro de un par de años vamos a tener que volver a votar presidente. Ustedes como oposición, ¿qué están trabajando para esto que vos decís? Va a haber un mundo peor. Bueno, como oposición, ¿dónde estamos trabajando? ¿Dónde vos decís, che, acá estamos trabajando en esto para mejorar la pobreza, el trabajo? Bueno, y esto que te estoy diciendo, a ver, por ejemplo, ¿qué hay que hacer con los recursos naturales en la Argentina? Es una discusión. Hay que industrializarlo, no hay que industrializarlo, hay que dejar, por ejemplo, con los recursos hitícolas, con los hidrocarburíferos, ¿no? Yo creo que hay que ponerlos al servicio de un proyecto de desarrollo. ¿Qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, con la matriz tributaria? A ver, es imprescindible que haya una matriz tributaria que favorezca el desarrollo económico y que desaliente la especulación. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, con la economía del conocimiento? O sea, la verdad que muchos de las empresas, primero de las startups y de las empresas que pegaron el salto en la Argentina, pegaron el salto por la ley de economía del conocimiento, primero de Néstor y después del gobierno del Frente de Todos. Muchísimas de esas empresas, muchas de las cuales hoy son unicornios. Ahora, lo que es insólito, y no estoy defendiendo el modelo de negocio, pero estoy diciendo algo que me parece que necesitamos reflexionar, es que esas empresas nos sientan enemigos, cuando en realidad pudieron crecer, entre otras cosas, porque hubo una visión de futuro articulado por un proyecto nacional y popular. Entonces, esa idea nos tiene que llevar a pensar cómo nos reconciliamos con esos sectores y cómo ayudamos a otros
emprendedores que tienen un montón de ideas, pero que hoy no tienen línea de financiamiento y que necesitan que el Estado los ayude a desarrollar sus ideas, a colocar sus productos, a incentivar, a innovar. A ver, Leandro, vuelvo un cachito sobre la dirigencia opositora. Hace unos días Andrés Larroque, funcionario del gobierno de Axel Kicillof, dijo: si alguien critica a Kicillof, anda en una. Mariano Recalde le responde por estas horas y dice: si alguien critica a Kicillof, anda en una, pero si alguien critica a Cristina, anda en una peor. Y a eso se sumó Mario Seco, intendente de Ensenada, también uno podría decir de paladar, mío, no me quiero meter de en paladar ese duro, digamos, ¿no? ¿Qué decía esto? Mira. El respeto a Cristina lo tenemos todo, ¿no? Eso está claro, ¿no? El tema es que muchas veces los que rodean a Cristina terminan, vamos a decir, haciendo estas pelotudeces, estas cagadas que se mandan. Leandro. Es un fenómeno este Mario. ¿Cómo? Es un fenómeno este Mario. Porque viste que la metáfora siempre... Sí. Yo creo el fin de la metáfora, Iván. Creo que se necesita de todos. Hay que ser inteligente, hay que ver cuáles son las compañeras y los compañeros que están en mejores condiciones para competir, hay que tratar de bajar el tono de la disputa interna y ponerse a laburar para un proyecto de país, ¿viste? Yo, creo que... Pero más allá de los egos, que seguramente los hay, ¿cuál es la discusión? La discusión es si las internas fueron muy fuertes y degradaron al gobierno de Alberto Fernández, las discusiones fueron que no se negoció bien con el fondo, que no alcanzaban los salarios, que no dio la nafta. Yo creo que la discusión del pasado hay que darle en reserva. Hay que darle en reserva. Tratar. A veces digo esto y a veces yo mismo caigo también en la tentación de poder hacer un comentario porque somos todos humanos y todos tenemos resentimientos o frustraciones y eso pesa. Las personas no somos solamente máquinas que razonamos, sino también somos seres sintientes. Sí, claro, seguramente te sentís muy expuesto. Todos. Pero yo creo que la única solución es la de tratar de discutir el futuro, porque a la gente, ¿viste? ¿Qué fue lo que pasó en el 19, en el 20? Acá hay que discutir qué se hace para adelante. Y para mí la única solución porque, ojo, es el mismo problema que tienen todos los partidos políticos. Vos mirás al PRO y tienen el mismo quilombo, mirás a la Libertad Avanza y tienen el mismo problema, mirás a la Coalición Cívica, mismo problema, mirás a los radicales, el mismo problema. Están todos en este sentido de ebullición interna y yo creo que hay que tratar de construir una agenda que le sirva a la gente, ¿viste? O sea, si discutís el pasado... es entretenido para la política, pero la gente... Lo que pasa es que el rol de la conducción política, Leandro, es determinante, digamos, ¿no? En un momento determinado. Por supuesto, la acumulación se da en muchos sentidos, pero el modo de construcción política, evidentemente, está en la discusión del futuro, no del pasado, claro. Del panperonismo, si querés. Sí, es el futuro. ¿Y eso cómo se da? ¿Hacia qué tipo de construcción política crees que se tiene que ir? Bueno, a ver, nosotros en la ciudad lo hicimos con un método muy claro. Construimos un programa de gobierno, tratamos de convocar a todo el mundo. Yo escuché a todo el mundo antes de ser candidato. Cuando fui candidato traté de incorporar a todos los sectores. Me parece que logramos interpelar un sector de la sociedad que tradicionalmente no votaba peronismo. Por eso sacamos casi 600.000 votos y hicimos una elección histórica. Quedamos bien posicionados para la que viene. Tenemos idea, tenemos un diagnóstico. Para mí se construye desde ahí, con mucha humildad, sin soberbia, incorporando a todo el mundo. O sea, yo una de las primeras cosas que hice fue hablar con todos los que habían sido candidatos a jefe de gobierno con anterioridad, con Matías Lamen, con Filmo, con Mariano Recalde. Traté de escuchar a todo el mundo. El espacio también no es algo que he hecho yo solamente, sino a pesar de todas las críticas, en una elección muy dura para el peronismo nacional, el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires hizo la segunda mejor elección del país, ¿no? Y eso se hizo... con humildad, con inteligencia, sin personalismo, sin personalismo en el sentido de todos tenemos ego y todos tenemos... Y eso yo lo entiendo y es legítimo, pero hay que tratar de poner lo colectivo por sobre lo particular siempre. ¿Alan? Leandro, ¿habrás visto el proyecto de ley de reforma laboral de los radicales? Algo vi, sí. ¿Qué opinión te merece? Va incluso en algunos aspectos más allá... de lo que quería Milei, del decreto. Digamos, limitando el derecho a huelga, condicionando la cuota solidaria. Yo voy a decir algo que poca gente sabe, pero el artículo 14 bis lo redactó un radical en la Constitución, Crisólogo Larralde. Mucha gente dice el 14 bis es un artículo del peronismo. No, fue en la Constitución que se hace después y lo incorpora el radicalismo porque tenía una visión no solamente sobre los derechos laborales, sino fundamentalmente... No sé si el radicalismo lo sabe a esta altura. Debería, exactamente. Fíjense, o sea, que el proyecto que plantean... pero a ver... Choca un poco. A ver, el 14, cuando vos lees el 14 bis, ahí tenés todo un programa de gobierno, viejo. O
sea, está claro que, y esto creo que lo reconocemos todos, que hay un montón de discusiones que hay que dar. Yo no soy un obtuso que dice que no hay que revisar la legislación laboral, hay que modernizar algunas cosas. Lo que hay que hacer es hay que escuchar a los sindicatos, como en todos países del mundo. Te pueden gustar más o menos, pero los tipos... Para un sector muy importante de la sociedad, los sindicatos son el problema, y Milei lo reafirma, digamos, ¿no? Más o menos, después lo recibe en la Casa Rosada, viejo. ¿Qué es el doble discurso? Cuando yo lo escuché, la semana pasada lo escuché al ministro del Interior diciendo que más allá de la opinión que él podría llegar a tener sobre los secretarios generales de los gremios, eran los sectores que representaban al movimiento obrero, al trabajo formal en la Argentina. Y está bien. O sea, a ver, los sindicatos en ningún país del mundo gozan de alto prestigio, pero sin embargo todos los gobiernos cuando ensayan algún tipo de modificación sobre la ley laboral, los convocan y se los tienen en cuenta. Pasa en todo, en Alemania, en Estados Unidos, pasa en todos lados. Hay una política de estigmatización del gobierno muy clara. Te cambio el ámbito, pero el análisis es más o menos lo mismo. Hoy tuiteó Marcos Galperín, no sé si lo leíste. Sí, lo vi. A raíz de la posibilidad de que a través de billeteras virtuales se pague, entre otras cosas, los planes sociales y demás. Dice, bueno, es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y de los piquetes que lo hacemos gratis. Este servicio lo hacemos gratis, por cierto, no es gratis porque básicamente ganan plata con la administración de esa misma plata. Pero hay una estigmatización, porque además ni siquiera los planes se pagaban, digamos, con intermediarios, sí, sí, claro. No había intermediarios. Bueno, yo no puedo creer como un empresario tan importante como Galperín se mete en ese barro. Y te voy a decir una cosa que yo sé que a muchos de los nuestros no les va a gustar. Yo creo que habría que tener una buena relación con Galperín, viejo. Habría que tratar de, como con todos los ¿Qué sería una buena relación con Galperín? Porque no sé si quiere Galperín. Y bueno, yo tampoco sé. A ver, este tipo de cosas no contribuyen a esto que estoy diciendo. Pero es lo que creo. A ver, un país como el nuestro, que tiene pocas... A ver, es la segunda empresa o la primera empresa más importante del país. Y el tipo vive en Uruguay. Yo sé que hay un montón de cosas que son provocadores. Tuitea a veces como si fuera, viste, un militante de la Libertad Avanza. Pero nosotros deberíamos... A ver, yo creo que hay que salir del sesgo antiempresario en el cual nos pusieron y nos hemos puesto solos, las dos cosas. ¿Por qué? Porque eso impide la posibilidad de pensar un modelo de desarrollo. Yo creo que hay que construir un modelo de desarrollo y para eso, así como Néstor Kirchner en su momento, por ejemplo, hablaba con Mañeto, hablaba con Roca, porque entendía que en ese contexto era importante reconstruir una burguesía nacional y tener un discurso desarrollista para que incluso se puedan plantear políticas de redistribución, pero también tenía que haber una política de crecimiento. Hoy creo que deberíamos hacer un esfuerzo y tratar de acercarnos. O sea, obviamente que si hay un exceso, una provocación, hay que marcar la diferencia. Pero como te digo una cosa, te digo la otra. Me parece que tiene razón Hernán, hay una estigmatización ahí, hay una carga, hay un prejuicio ideológico ahí atrás. Dicho lo cual, también te digo, yo quiero vivir en un país donde el empresario más rico de nuestro país elija vivir en la Argentina. Y aunque el tipo no quiera, voy a hacer el esfuerzo para que pero, eso el esfuerzo que te va a pedir Galperín es que lo exceptúe de una enorme cantidad de impuestos que decidió no pagar o que quiere... Pero todo lo contrario, vivir. él tiene un beneficio fiscal de 100 millones de dólares por una ley que sacamos nosotros, que yo creo que hoy es un abuso. ¿Y cómo haces para vincularte? Si la verdad, yo repasaba mientras hablaba, digo, la ley de conocimiento. En la campaña electoral, Massa le suspendió la aplicación del mecanismo de pago porque criticaba justamente Mercado Libre o Mercado Pago, la operatoria del mecanismo de pago. Yo te voy a decir una cosa. Es decir, hubo muchos gestos. A mí me preocupan tres cosas. Primero, ganar elecciones. Segundo, saber qué hay que hacer. Y tercero, durar. Yo creo que si nosotros no miramos estas tres cosas, no se va a entender lo que voy a decir. Hoy el mundo se discute si es gobernable o no es gobernable la democracia. No es algo que estoy inventando acá. Entonces, creo que para que la democracia sea gobernable hay que hacer el esfuerzo por despolarizar. Eso no significa entregar banderas, de ninguna manera. Es más, te estoy diciendo yo, mirá, hay un beneficio fiscal que para mí es un exceso. El tipo tiene un beneficio fiscal que debería ir para una pyme. Estos 100 palos que se ahorra en carga y en ganancias, ¿no es cierto? En cargas sociales y en ganancias. Hay otras empresas que no tienen ese acceso y esta empresa, una nota de Infobae, no es una nota de página 12, hace una descripción perfecta de esto. Dicho lo cual, hay que hacer un esfuerzo por tratar de despolarizar la Argentina. O sea, para vos la salida de Milei es un gran acuerdo político de Para todos mí los la sectores. salida de Milei es la vuelta a la racionalidad. O sea, Milei no cree en el consenso, no cree en la negociación, no cree en el diálogo, cree en la polarización permanente. Y yo lo que creo, siendo una persona que vive en un barrio de clase media como Boedo, que la gente no quiere vivir todo el tiempo en un quilombo.
que puede que los militantes tengamos la sensación de que todo se resuelve peleando. Ahora, no se resuelve todo peleando, es peleando y acordando, las dos cosas. Tampoco creo que todo sea negociación y consenso, porque cuando todo es negociación y consenso, ahí es donde entregar la bandera. Lo que estoy diciendo es un equilibrio razonable, viejo. O sea, a los empresarios importantes de la Argentina hay que tenerlos presentes. Como te estoy diciendo, si vas a hacer una reforma laboral, aunque no te gusten los secretarios generales de los gremios, tenés que tener a los sindicatos sentados en la mesa. Lo que yo estoy diciendo, yo sé que parece una anomalía, pero les juro que en el mundo funcionan así las cosas, ¿viste? O sea, tenés a los empresarios, tenés a los secretarios generales de los gremios, escuchás a los partidos políticos, no le decís a tu aliado político que es un miserable, tratás de incorporarlo. Hay cosas que se pueden arreglar, hay cosas que no se pueden arreglar. Las que no se pueden arreglar se tratan de resolver más adelante, se buscan acuerdos en función de un sentido patriótico nacional que hoy parece inexistente en la Argentina porque todo es faccioso. Entonces, ¿cómo hacemos para gobernar una democracia donde todas las corporaciones tienen la sensación de que tienen que ir sobre el Estado para sacar una tajada? A ver, Lando, te quiero preguntar, sos diputado nacional, te quiero preguntar por el Congreso. Me da la sensación que el Congreso dio muestras de una interesante actividad política. Está funcionando la política en el Congreso a partir de la avanzada inicial de Milei con la ley de bases y el decreto. ¿Qué es estamos a 40 días del 25 de mayo más o menos. ¿Qué significa el Pacto de Mayo? Así como lo planteó Milei, una extorsión. Así como lo planteo, a ver, ¿qué es esto de que yo te traigo un pliego de condiciones y vos aceptás por sí o por no? Por ejemplo, no figura la educación, por ponerte solamente un ejemplo. Che, ¿se puede hablar de educación? No, es esto solo. Segundo, esto lo firmamos si previamente me votá la ley de base. ¿Cómo esto lo firmamos? Tercero, y además necesito un pacto fiscal con las provincias. Entonces yo te voy a dar o te voy a quitar y en función de eso vamos a ver cómo vos me ponés los votos para aprobar la ley de base y después armamos todo. No, viejo. A ver, lo que hay que hacer en la Argentina es balizar un sendero para construir un gran acuerdo nacional. No podemos pasar de 0 a 100. ¿Qué clase de acuerdo nacional si no tenemos ningún acuerdo ni de lo más mínimo, ni un pacto de convivencia? O sea, lo que nosotros deberíamos hacer si fuéramos una sociedad normal es tratar de empezar a construir pequeños acuerdos, desde los más básicos, que es que no nos insultamos y ni nos acusamos de corruptos ni de bandidos, salvo que tengas pruebas, entonces tenés que ir a la justicia, para después empezar a balizar un sendero donde vas de a poco construyendo consensos y negociaciones elementales que ojalá permitan que en algún momento la Argentina pueda tener su propio pacto de la Moncloa. Pero ¿qué acuerdo refundacional se puede hacer partiendo de donde partimos, Pablo? Es infantil esto, o sea, están ganando tiempo para los medios de comunicación, están tratando... Aparte, el tipo te dice, yo en el fondo, ¿sabes qué? Capaz que ni me interesa firmarlo, porque de esa manera te dejo expuesto. Entonces, de modo que ni quería. Malversás una herramienta que es legítima. Los cambios en el mundo, en las democracias desarrolladas en el mundo, se construyen a partir de consenso y de negociación, de acuerdos. Porque si no, después viene otro y te lo cambia. Están a punto de conseguir, por lo menos lo que se rumorea, los votos están para la ley de bases, esta versión de la ley de bases. Probablemente, pero a ver, ¿obtenida cómo? Con una extorsión fiscal, porque claro, a ver, vos aplicás un paquete de ajuste, ese paquete de ajuste recesivo deliberadamente hace que se caiga la coparticipación, se caigan los impuestos provinciales, te genera una necesidad, encima te recorto los gastos, los discrecionales y los no discrecionales, te tengo ahí apretado cuando vos no podés pagar salario de docente, de enfermero y de policía, estás en condiciones de aceptar cualquier cosa, entonces yo ahí vengo, te traigo acá y ¿sabés lo que va a pasar? Que fue lo mismo que pasó con el pacto fiscal de Macri. Después, esto no te dura nada. Y entonces es el día de la marmota en la Argentina, loco. O sea, viste, te despertás un día, hiciste una cosa, te fuiste a dormir y al día siguiente volvimos al mismo punto. Entonces, yo sé que hoy tiene mala prensa hablar de negociación, porque además la negociación en la Argentina se da en general en situaciones o muy extremas, ¿no es cierto?, o por la galería. Pero lo que hay que tratar de construir son consensos de Estado elementales. ¿Con qué sectores o dirigentes de la oposición te sentarías a eso? ¿O ves proclive a eso? Con todos. ¿O están pensando eso? Con todos. ¿Todos están con la misma...? No, ninguno está de acuerdo. A ver, yo lo que estoy diciendo es, esto es un ejercicio, porque vos tenés que construir el ejercicio, primero de tener un diagnóstico común. A ver, ¿qué estamos? Si todos piensan, por ejemplo, que los problemas de la Argentina son estos, pero no incluimos estos otros, por ejemplo, nosotros hemos tratado durante muchos años de poner la discusión sobre la restricción externa y la ausencia relativa de dólares, ¿no? Entonces, bueno, a ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda. La emisión de peso, la abundancia de peso y la escasez de dólares deberían lograr en algún punto un acuerdo general.
es evidente que la emisión monetaria indiscriminada, sin respaldo y sin forma de financiar el déficit fiscal, genera inflación, como también es evidente que la ausencia relativa de dólares te genera inflación. Entonces tratemos de construir un acuerdo donde nosotros regulamos la emisión y regulamos el endeudamiento en función de un proyecto de país. ¿Me entendés? Porque, a ver, si vos le preguntás a la gente, ¿quién habla de dólares? Los peronistas. ¿Quién habla de peso? Los liberales. Bueno, tratemos de buscar una forma de equilibrar donde la emisión de deuda y la emisión monetaria sea parte de un acuerdo en función de un proyecto de desarrollo. ¿Entendés? Un acuerdo, de a poco. Y en ese sentido, último, Leandro, ¿cómo estás viendo a los gobernadores? ¿Los ves en modo, dame un puente, te entrego la nación? ¿O los ves pensando un proyecto nacional, todo federal? corto plazo. Pero eso es culpa de Milei. A ver, porque cuando yo hablo de un acuerdo con la política, con la sociedad civil, con los gobernadores y los intendentes, con las cámaras empresarias, con los sindicatos, con los actores que discuten sobre las políticas públicas, sobre lo colectivo, sobre la comunidad. Si hay un sector que vos deberías escuchar con especial atención es a los gobernadores. Además, mirá qué loco lo que está pasando hoy en la Argentina. Se agrupan regionalmente independientemente de los partidos. Cuando vos ves los patagónicos, ahí tenés de todo. Radicales, peronistas, kirchneristas, del PRO, tenés de todo. Y el gobierno, en lugar de escucharlo, los aprieta. ¿Entendés? Los tipos te están diciendo algo. Con el tema de los recursos naturales fue muy claro. Yo creo que el gobierno nacional debería tratar de construir un diagnóstico compartido, no imponerles la política. Yo lo que estoy viendo, Pablo, honestamente, que los tipos están solamente interesados en sacar la ley, lo único que les importa es sacar la ley, ¿viste? O hacer el esfuerzo para mostrar que dieron la pelea. Y eso es un error. ¿Entendés? Están sobreactuando la belicosidad. O sea, el conflicto. Hoy la Argentina para vos es el país de la sobreactuación. Sí, la sobreactuación del conflicto para hablarle a lo propio. Porque ¿sabés cuál es en el fondo lo que me parece que estos tipos piensan? Como no le podemos dar pan, le vamos a dar circo. Como no hay condiciones materiales para mejorar, porque la inflación, por más que baje, no va a permitir una recuperación de los salarios, etcétera, por lo menos que vean que estamos dando esta pelea. Esa circunstancia te puede servir, incluso hasta capaz que llegás al 2025 competitivo. Ahora, no resuelve los problemas de la Argentina. No lo resuelve. O sea, yo creo que, honestamente, y no estoy diciendo que se pueda acordar todo no se puede acordar. Siempre va a haber diferencias, siempre va a haber disputas, siempre va a haber tensión, siempre va a haber pelea. Ahora, lo que estamos viendo es una sociedad donde parece que no se puede acordar nada. Gracias, Leandro, por haber venido. ¿Te gustó el modo que terminó el ciclo de Insúa en San Lorenzo? No. ¿Por qué? Y porque Insúa es un ídolo del club. Y me parece que yo respeto mucho a la gente que está ahora en la conducción de San Lorenzo, pero me parece que se merecía otro tipo de salida, otro tipo de oportunidad, tal vez le tocó una difícil y no sé si corresponde hablarlo acá, pero tampoco es lo mío, pero le mando un beso grande al gallego y a toda la gente que lo banca. Cuervo de ley, me dicen. Está muy bien. Gracias, Leandro, por haber venido. Bien, Leandro Santoro pasó por Equipo de Noticias. A ver, hay un dato que preocupa, ya hoy preocupa el boleto de transporte, lo que sale, pero ¿podría haber más aumentos, Melody? Así es. Recordamos que el reclamo salarial de UTA ejerció presión. Entonces, el gobierno está viendo a ver qué hace. O más subsidios o más presión. ¿Qué vamos a hacer? En abril, según la normativa, se podría haber aumentado un 36%. Sí. Algo que el Ministerio de Economía dijo, no metamos más presión a la gente, porque ellos lo que evalúan es el salario, la inflación. Entonces, todas esas cosas las tienen en la cuenta. ¿A cuánto se iría el boleto en mayo? Sí. Pasaría de 270 el mínimo, que es un transporte muy corto. Sí, el tramo más corto. El tramo más 3 corto. kilómetros. De 270 a 409 ¡Epa! En el AMBA, sí. Y el tren, por su parte, de 130 a 197. Así que están viendo a ver qué va a suceder. Sí, ahora, sí, es un número muy fuerte. Pensá, 400 mangos, el tramo más corto. Alguien que se toma 2 bondis, suponete, sí, para poder llegar de ida, 2 bondis de vuelta, son 1.600 mangos por abajo de las patas y con el tramo más corto. Nunca te lo cobran el tramo más corto. Como te digo, nunca te cobran el tramo más corto, sí, son 10, 15 cuadras, algo que nadie... No, y aunque sea el tramo corto tampoco. No sé por qué no funciona así. Bueno, esto depende, entonces, es una valoración que el propio gobierno hace, sí, en términos de la tensión social que hay con estos temas, y podría ocurrir en mayo. Sí, la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte, sí, sigue sosteniendo que 1.198
es el costo real del transporte. Es el costo que salió del conflicto que hubo con las empresas de transporte en el AMBA la semana pasada. 1.200 mangos tendría que estar la tarifa para poner el colectivo funcional. Exacto. Claro. Que 270, bien digo, paga la gente, 6.24 el Estado y los otros 6.24 pagan las empresas. ¿Qué dicen las empresas? Que están perdiendo 90.000 millones por mes. ¿Qué decías, Hernán? No, que no es estático el número. Este es el problema, estamos corriendo atrás. El 51% de incremento sería este salto a partir de mayo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema lo hablamos recién. ¿Y si el combustible sube? El 1.200 empieza sí, claro, te vuelven a hacer la cuenta, con lo cual de costos. Siempre estás en la misma discusión. Y esto me retrotrae a algo que le preguntaste y que mencionó Fusaro acá, el de la Cámara del Transporte, que es que el gobierno le proponía desmejorar la calidad del servicio como solución a esta problemática. Porque están viendo esto. Incluso con ese salto, que dudan en hacerlo porque la gente no tiene un mango, incluso con ese salto no resuelven el problema. Casi que te lo dejan igual, diría. Claro. Hernán Melody, gracias. Quédense en A24, ya viene Basta Babi. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9. Seguimos haciendo Equipo de Noticias. Chau.